La química y nosotros. Les presentamos el universo hace unos 15.000 millones de años. Aparentemente nada. De repente se produce una tremenda explosión, el llamado Big Bang. Media hora después, al descender la temperatura, se crearon las partículas que darán origen a los átomos y elementos químicos que conocemos hoy. Ha nacido el universo, ha nacido la química. Al término de la primera hora, ya existen los primeros átomos de hidrógeno y helio. Deben transcurrir 1.000 millones de años para que se formen los primeros cuerpos en forma de nebulosas, un conglomerado de gases y partículas. Las primeras estrellas se forman a los 3.000 millones de años desde el Big Bang. En el interior de las estrellas se producen fusiones nucleares que permiten la formación de nuevos átomos. Cuando una estrella muere, expande todos estos átomos por el cosmos, dando lugar a la aparición de otros cuerpos, como otras estrellas o planetas. Entre ellos, la Tierra. Es decir, todo lo que conocemos procede de las estrellas. Todo el universo es química y bioquímica. Así, por ejemplo, toda la materia del universo observable está constituida por elementos químicos. Un 75% de la materia de la nebulosa solar estaba formada por elementos biogénicos. Los cometas aportaron el agua y las moléculas orgánicas de las que se formó la vida en la Tierra primitiva, hace unos 4.000 millones de años. La vida en la Tierra se desarrolló al conjugarse la acción del Sol y los diversos elementos presentes en ella. Se sucedieron una serie de procesos químicos hasta llegar a la formación de moléculas como el ADN y el ARN, esenciales para la síntesis de proteínas, es decir, para la síntesis de la materia viva. A partir de aquí, empezó una lenta y constante evolución hasta llegar a nuestros días. Como vemos, la química no es algo ajeno a la naturaleza, sino que forma parte intrínseca del universo, de las estrellas, de la propia vida. Nosotros y todo lo que nos rodea somos química. Pero en realidad, ¿qué es la química? La definición es asombrosamente simple. Ciencia que estudia la materia y su transformación. Efectivamente, la palabra clave aquí es ciencia. La química es una ciencia como lo son la biología, la física o las matemáticas. Y gracias al método científico podemos saber más y conocer mejor nuestro entorno. La labor de los científicos e investigadores químicos a lo largo de la historia ha contribuido decisivamente a hacernos la vida mucho más larga, mucho más sana y mucho más cómoda que la que tuvieron nuestros predecesores. Gracias a la química, en los últimos 100 años, el hombre ha duplicado su esperanza de vida. ¿A partir de qué momento el hombre empezó a interesarse por estudiar, investigar y desarrollar esta ciencia? El ser humano siempre ha deseado saber más y conocer la realidad que le rodea. Pero además la química le ayudó a obtener un beneficio inmediato de su entorno. Nos situamos en la prehistoria. En un momento dado, el hombre fue capaz de producir y mantener el fuego. Este descubrimiento le permitió, entre otras cosas, cocer barro para fabricar ladrillos y recipientes. Gracias al fuego, el hombre descubrió los metales y aprendió a sacar provecho de ellos. Primero el cobre y 1000 años después el bronce, un metal artificial obtenido a partir del cobre y el estaño. La primera aleación. El hombre empezó a utilizar deliberadamente la química. Los primeros en estudiar los fenómenos químicos desde un punto de vista teórico
fueron los griegos, hacia el año 600 a.C. Aportaron numerosas hipótesis sobre la composición de la materia. En Alejandría, hacia el año 300 a.C., la maestría de los egipcios en química aplicada, sobre todo al embalsamamiento de cadáveres, se funde con la teoría griega. En el siglo VII, los árabes entran en escena al encontrar en Persia los restos de la tradición científica griega. Los árabes dominaron la investigación química durante siglos. En Europa no se retoma el interés por la química hasta el siglo XI, y fue a través de los árabes durante las cruzadas. Pero el empujón definitivo a la investigación química llegará en los siglos XVI y XVII, con la invención de la imprenta y el método científico creado por Descartes. Desde entonces se han sucedido los avances y descubrimientos. Entre todos vamos a destacar los siguientes. En primer lugar, la creación de la tabla periódica de los elementos, establecida por Mendeleev en 1869. Se trataba de buscar un orden para los elementos conocidos. Es decir, sistematizar la naturaleza. Mendeleev tuvo el acierto de diseñar su tabla desde el punto de vista de la valencia. Esto le condujo a dejar unos huecos que corresponderían a elementos todavía no descubiertos. Él mismo predijo las características que tendrían 3 de estos nuevos elementos. El tiempo le dio la razón con una precisión asombrosa. Fueron el escandio, el galio y el germanio. El núcleo atómico es de una sencillez sorprendente. Son protones y neutrones en número que cambia según de qué elemento estemos hablando. Los elementos más sencillos, como el hidrógeno, que tiene solo un protón, el helio, que tiene 2 protones y 2 neutrones, son la base que compone todos los demás elementos. Antes hemos dicho, nosotros somos química. Y no se trata de ninguna frase hecha con sentido figurado. Lo hemos dicho en un sentido bien literal. Nuestro organismo está formado por un considerable número de átomos, cuya agregación forma moléculas, que unidas a otras moléculas con distintas propiedades, forma distintos compuestos y sustancias, que producen complejas reacciones, por ejemplo, en el sistema hormonal, responsable de regular el complejo equilibrio entre tantas células y órganos de que consta nuestro cuerpo. Vayamos ahora a ejemplos más simples. El 90% del peso del cuerpo humano corresponde a agua. La fórmula del agua, H2O, indica que cada molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ya tenemos pues 2 elementos químicos muy presentes en el cuerpo humano. Pero hay más. Mucha gente sabe que la vida se basa en el carbono y que los huesos necesitan calcio, que la falta de hierro produce anemia o que el fósforo es esencial. Ya hemos visto que la química está presente en nuestro organismo, pero ¿hasta qué punto estamos rodeados de química? ¿Quieren comprobarlo? Vean esta secuencia de vida cotidiana. Seguramente les parecerá que esta persona no hace nada especial. Y es verdad. Está actuando como cualquiera de nosotros en un día cualquiera. Pero ¿hasta qué punto la química está presente en su vida cotidiana? Para ello vamos a ver de nuevo esta escena, pero más despacio. Este simple gesto reúne suficientes elementos para visualizar que todo es química. La carcasa del despertador está fabricada en policloruro de vinilo, uno de los plásticos más comunes en nuestro entorno. Las propiedades y la versatilidad del PVC han permitido que sea usado en todo tipo de aplicaciones, desde la tubería que lleva el agua hasta nuestros grifos, hasta la fabricación de material sanitario y hospitalario. El agua, un elemento fundamental para la vida. Hoy, gracias al cloro que se utiliza para potabilizarla y eliminar bacterias y otros agentes patógenos, podemos beberla con absolutas garantías de salubridad. Sin este tratamiento, estaríamos expuestos a multitud de enfermedades, algunas tan devastadoras como el cólera o la malaria. Y el cuerpo humano, uno de los más complejos y perfectos sistemas de reacciones químicas. La investigación química ha permitido que dispongamos de jabones, pasta de dientes, geles de baño y champús
que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y han contribuido a mejorar las condiciones higiénicas. Se han conseguido, por ejemplo, productos aptos para las pieles más sensibles, por tener pH neutro, o champús pensados para cada tipo específico de cabello. Hace ya mucho tiempo que nos beneficiamos de la utilización de la química en el mundo textil. Nuevos materiales sintéticos como el nylon o el poliéster revolucionaron la moda en la segunda mitad del siglo XX. A estos se han ido incorporando otros materiales como la licra. Son productos que destacan por su mayor durabilidad y resistencia, a la vez que ofrecen una gran libertad de diseño. El proceso de fabricación de tejidos hace una notable aportación a la conservación del medio ambiente. Así, por ejemplo, una planta de acrilonitrilo, con una extensión de medio campo de fútbol, produce la misma cantidad de fibras que un rebaño de 12 millones de ovejas, para cuya alimentación se requeriría una extensión equivalente a Bélgica. Si este ejemplo lo extendemos a toda la producción mundial de tejidos, el resultado es espectacular. Por otra parte, los tejidos naturales, como el algodón o el lino, se benefician de la química en varios aspectos. Así, los productos agroquímicos y fitosanitarios garantizan la conservación de sus plantaciones. Los colorantes dan alegría a las prendas. Los detergentes las limpian. Y los productos auxiliares protegen la ropa del lavado y el uso. Sin estos productos, por ejemplo, las prendas se arrugarían o encogerían después del primer lavado. Los alimentos, tanto los naturales como los sintéticos, son química pura. Un compendio de proteínas, grasas, sales minerales, vitaminas, etc. Por tanto, no es extraño que donde la química haya realizado una de sus aportaciones más importantes sea probablemente en la alimentación y la nutrición. Pensemos que 1 de cada 3 barras de pan se perdería si no llega a ser por los productos fitosanitarios. Esto es, los insecticidas, fungicidas y herbicidas contribuyen a salvar cosechas de todo el mundo, protegiéndolas de agentes nocivos. Por otra parte, la investigación química ha creado fertilizantes cada vez más eficaces y se han desarrollado técnicas que permiten optimizar la producción agrícola. Pero no solo hay que asegurar las cosechas, también es preciso conservar bien los alimentos. El papel de la química en la alimentación está fuera de toda duda. Yo creo que no hay más que mirar a la historia y ver que es gracias a un proceso químico, como es la fermentación, pues disponemos del pan, disponemos del vino, disponemos del queso, etcétera, etcétera. No, también gracias a la química podemos conservar los alimentos. De hecho, los procesos tradicionales de conservación de los alimentos, como puede ser la salazón, el curado, el escabechado, son también procesos químicos. Desde la aparición de las conservas en lata, la tecnología alimentaria no ha dejado de progresar. Hoy día ya nos resultan familiares procesos como la pasteurización, la congelación, la liofilización y el envasado al vacío o el uso de conservantes y aditivos. Todo ello garantiza que los alimentos lleguen a nuestra boca en perfectas condiciones sanitarias y nutritivas. En el futuro, el papel de la química será todavía más determinante en la alimentación. Las causas son obvias. En los próximos 50 años habrá 5.000 millones de habitantes más en nuestro planeta y la química deberá aportar soluciones para duplicar el rendimiento de las cosechas.